Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, El Salón del Profe Homero. Sean todos cordialmente bienvenidos, les reitero esto. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de uno de los misterios de la naturaleza, por así decirlo. Nos vamos a sumergir un poquito en el ciclo del agua y vamos a descubrir por qué es que llueve. Así que pues bueno, quédense conmigo y acompáñenme en este bonito viaje a través de este tema que pertenece pues a ciencias naturales, como lo hubiéramos dicho antes, pero bueno, ahorita todas las cosas están cambiando y sin más vamos a comenzar. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué llueve? Bueno, la respuesta está en el ciclo del agua. El agua que tenemos en nuestro planeta está en constante movimiento, nunca se detiene, y no me refiero nada más a los ríos que vemos que corren de un lado a otro, sino que esta agua se transforma de diferentes maneras en esto que llamamos ciclo del agua. Es decir, a veces la vamos a ver en un estado líquido, también la podemos ver en un estado sólido como el hielo, también la podemos encontrar en un estado gaseoso, ¿sí? Entonces, esta propiedad del agua, ¿sí? Estos cambios físicos que tiene se dan y se van manifestando y nos van ayudando a que nuestra agua no se pierda, sino que la sigamos teniendo y se va pues reciclando, por así decirlo de una manera, es decir, que nunca se nos vaya acabando, aunque sabemos que pues sí se nos acaba porque el agua que consumimos es el agua dulce, pero bueno, la de los ríos no es que tenga azúcar, pero no puedes tomar agua salada porque tu cuerpo, pues bueno, tiene consecuencias muy muy graves. Entonces, nuestro planeta tiene que tener este ciclo de conservación del agua en donde el sol la calienta y pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, un vapor, que el vapor lo podemos ver cuando, por ejemplo, calentamos el agua a una cierta temperatura y podemos ver que sale como humo del agua. No es humo, es un vapor. Es la misma agua que está subiendo en forma de vapor, y cuando llega a cierto punto en el cielo se vuelve a condensar. Es decir, que se vuelve a convertir en agua, se va convirtiendo en esto que conocemos como nubes, y esas nubes después, cuando ya están muy pesadas, muy llenas de agua, empiezan a caer como precipitación, es decir, empieza a llover. Entonces, esto pasa porque las nubes, de cierta manera, se enfrían, se acumula mucha agua y ese cambio de temperatura hace que se condense. Un dato interesante es que ¿tú sabías que una gota de agua puede viajar miles de kilómetros en el aire, es decir, convertido en una nubecita, antes de caer como lluvia? Es como una aventura para cada gota. Se puede haber evaporado en un lugar, se convirtió en una nube y viajó miles de kilómetros hasta que volvió a caer en forma de lluvia. Qué loco, ¿no? Antes de continuar, sí quiero que aclaremos dos conceptos básicos aquí. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es el proceso que sufre el agua cuando se convierte en vapor debido a que se le aplica calor. Es decir, por ejemplo, cuando estamos hirviendo el agua, podemos notar ese proceso de evaporación que va convirtiéndose el agua de un líquido a un vapor, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta, pero este fenómeno sucede en la naturaleza también. A lo mejor no lo podemos ver, pero constantemente el sol está calentando el agua y eso provoca que se esté evaporando constantemente, que suba el agua a la atmósfera y se convierta luego, mediante el proceso de condensación, en nubes y después otra vez en agua que va a caer a la tierra. Entonces, la evaporación es el proceso de que el agua se convierta en vapor. Por otro lado, un concepto muy importante es la condensación. La condensación es el proceso mediante el cual el vapor de agua en la atmósfera se enfría y se convierte en líquido. Esto sucede cuando el aire caliente y húmedo se encuentra con una superficie fría, por ejemplo el cristal de una ventana en una mañana, no sé, fría,
choca este vapor, este aire con moléculas de agua y se enfría y se empiezan a formar gotitas. Un efecto muy común que podemos ver en el día a día es, por ejemplo, cuando tenemos un refresco, ¿sí? Lo sacamos del refrigerador, no está mojado, ¿sí? Está seco. No te estoy hablando de que cuando lo sacas de una hielera con agua o con hielo, no. Cuando lo sacas del refrigerador y lo dejas en el ambiente durante un tiempo, podemos ver que se le forman gotitas. Y tú dices, ¿de dónde está saliendo este líquido si este refresco, este envase, venía seco? Bueno, pues es todo el aire que hay en la atmósfera que está más caliente, choca con la superficie, ya sea vidrio o plástico, usualmente, o es más común verlo en el vidrio, choca con esta superficie que está más fría, y estas moléculas de agua que eran pues vapor prácticamente, al chocar con una superficie más fría, se condensan y se vuelven a convertir en agua. Como dato interesante, ¿tú sabías que el agua que estás bebiendo ahora podía haber estado alguna vez en un océano? Esto pasa debido a lo que te acabo de explicar, que se puede evaporar el agua en un lugar muy lejano al que tú estás, y por eso puede que estés bebiendo agua que proviene o se evaporó de un lugar muy muy lejano como un océano, incluso en alguna nube muy muy lejana que viajó miles de kilómetros. Incluso podía haber estado, no sé, en una montaña o en alguna cueva, ¿ok? Todo el agua es esencial para la vida en la Tierra. Por eso la lluvia es un proceso muy importante del ciclo del agua para mantener esta vida, ya que nutre las plantas, llena los ríos y los lagos, mantiene nuestro planeta verde y saludable. Ya sabemos que entre más plantas haya, que las plantas obviamente necesitan esta agua para poder sobrevivir, y produciendo el oxígeno que nosotros pues necesitamos para vivir también. Entonces, sin esta lluvia no podríamos tener bosques como los tenemos ahorita. También sin la lluvia se iría acabando poco a poco el agua dulce o el agua potable que encontramos en la tierra. Nuestra tierra está llena de agua, pero la mayor parte es agua salada. Esa agua no la podemos tomar directamente y no hay un método eficaz todavía en la actualidad que pueda convertir esa agua salada en agua que podamos tomar. Por lo tanto, necesitamos esta lluvia para que se acumule en ríos, en presas, en lagos, y que a final de cuentas podamos procesarla de alguna manera para que podamos beberla. Por eso es tan importante que llueva. Yo vivo, por ejemplo, en un estado de México, en Nuevo León, donde las lluvias son escasas. Somos pues prácticamente un área desértica, entonces las lluvias son muy escasas. ¿Qué pasa aquí? En Nuevo León, si no tenemos las lluvias, las presas se van secando por el mismo proceso de evaporación, y aparte el consumo desmedido de tanta gente que habita en esta misma localidad ha ido causando esto. Entonces, mientras no llueva, nosotros siempre estamos en un estado de alerta, porque el agua se acaba de una manera muy rápida, el agua que podemos usar. Aparte, no estamos cerca de ningún mar como para nutrirnos de alguna parte. Tenemos algunos ríos que también sobreexplotamos porque ya somos muchos, y por otra parte tenemos ríos que sufren de mucha contaminación, por lo cual tampoco podemos utilizar esa agua para consumo humano. Entonces es bien importante tener la lluvia. En un lugar donde no hay lluvia, tienes que traer el agua de muy lejos o buscar la forma de tenerla para que haya agua para consumo humano. Y si no se da adecuadamente el ciclo del agua en el lugar donde vives, es decir, puede que haya mucha evaporación, puede que haya condensación, pero si no hay lluvia, ahí estamos ya en un verdadero problema, y lo tenemos aquí en Nuevo León. Créanme que estamos batallando mucho con este tema del agua potable. Ahora, otro problema que tenemos es que con las contaminaciones tan abundantes que tenemos en muchas regiones de nuestro planeta, la evaporación del agua pues va produciendo lluvia ácida, y esto pasa porque se evaporan aguas contaminadas. Obviamente se convierte en un vapor que está contaminado,
se condensa un vapor que está contaminado y se convierte en algo que conocemos como lluvia ácida. La lluvia ácida sucede sobre todo en lugares donde hay demasiada contaminación y se evapore el agua. Y te digo, puede pasar en otra parte donde haya mucha contaminación y se evaporó ahí el agua, y el agua viaja miles de kilómetros y te cae a ti en otra parte donde pues a lo mejor no hay tanta contaminación, pero pues bueno, ya te llegó. Entonces es bien importante que cuidemos nuestro medio ambiente. Pero bueno, ese va a ser otro tema. Aquí estamos hablando un poquito más del ciclo del agua y de la importancia de las lluvias. Y pues hay lugares así como aquí en Nuevo León en donde veneramos verdaderamente la lluvia. Cuando llueve nos encanta, amamos que suceda eso, aunque bueno, ya metiéndonos en otros temas, a veces sale contraproducente, recibimos demasiada lluvia en muy pocos minutos y con la mala planeación de muchas ciudades, como ha pasado aquí, pues tenemos inundaciones y problemas de otro tipo, pero créanme que es una bendición ver que empieza a llover y que nos refresque un poquito el ambiente. Te estoy hablando que ahorita estamos empezando la primavera y ya tenemos nuestros bonitos 40 grados con un ambiente súper seco, se siente fatal. Pero bueno, esperemos que pronto nos llueva y nos llueva mucho, porque cuando llueve poquito se levanta el bochorno, lo que conocemos como bochorno, y esa es una evaporación rápida, es un ejemplo de evaporación rápida. El suelo está tan caliente que cuando empieza a llover se evapora rápido y sientes cómo el vapor empieza a elevarse por las calles y le llamamos nosotros bochorno, pero en realidad es ese proceso de evaporación. Y bueno, empezamos a condensar mucha lluvia, no, empezamos a sudar, ese es otro tema. Pero bueno, ya ahorita tocamos temas importantes como es el ciclo del agua. Ya vimos cuál es el ciclo del agua, ¿sí? Es un estado líquido, se evapora, sube al cielo, se convierte en nube, se condensa, cae como lluvia, se forman ríos, lagos, bla bla bla, se vuelve a evaporar por el calor y así constantemente es el ciclo del agua. Tocamos temas como la evaporación y la condensación, ya vimos dos ejemplos ahí rápidos pero muy efectivos de lo que es cada una de estas cosas. Y pues bueno, sin más, yo me despido esperando que este podcast, este episodio te haya gustado. Gracias a todos los que me mandan mensajitos por ahí diciéndome que no es necesario que ponga el intro en cada uno de los episodios, que empiece directo con el tema. Yo con mucho gusto les voy haciendo caso. Muchas veces nos desesperamos y queremos las cosas un poquito más rápidas, pero bueno, aquí vamos haciendo o tratando de mejorar día a día con este podcast que es para todos ustedes. Para todos los que estamos cursando primaria o para los que ya lo cursamos o queremos recordar alguno de estos temas, yo espero que les hayan gustado, que les sirvan de algo también. Y pues bueno, sin más, espero que me ayuden compartiendo este podcast. Recuerden que lo grabo con mucho cariño para todos ustedes. Compártanlo en sus redes sociales, búsquenme en las redes sociales como Profe Homero o el Salón de Profe Homero. Este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en YouTube y en esta misma aplicación que es Spotify para podcasters, que es completamente gratis. Te manda un navegador web y ahí me puedes escuchar sin tener alguna suscripción de ningún tipo. ¿Ok? Yo soy el Profe Homero y les deseo todo lo mejor.